Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Les doy la bienvenida, como siempre, a su canal favorito, ese rinconcito donde nos enteramos de todo, absolutamente todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series, las parejas que nos hacen suspirar y las que nos dejan con la boca abierta. Y créanme, hoy tenemos un plato fuerte de esos que te dejan sin aliento. Prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem, esa pareja que nos ha tenido pegados a la pantalla y a las redes sociales por tanto tiempo. Hoy 29 de enero, tenemos una noticia, una bomba, que ha sacudido a todos, sí, a todos los que los seguimos de cerca. Si eres de los que aman esta pareja, si eres fan de Senkalkam o simplemente te encanta el drama y la emoción, este vídeo es para ti. No te lo puedes perder por nada del mundo. Y antes de que comencemos a soltar toda la sopa, déjenme recordarles lo de siempre: si les gusta este tipo de contenido, si quieren enterarse de primera mano de todos los chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, así no se pierden de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la noticia bomba del día, agárrense fuerte. Bien, mis chismosos profesionales, la tensión está en el aire, ¿verdad? Pues les cuento que el día de hoy, el 29 de enero, el mundo del espectáculo turco, y por qué no decirlo, el mundo entero, está patas arriba. Y es que lo que se rumoreaba desde hace unas semanas, lo que se sentía en el ambiente se confirmó. Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, la pareja que nos enamoró con su química en Senkalkam, la que creímos que era el cuento de hadas perfecto, pues bueno, digamos que las cosas han tomado un giro inesperado, un giro que nos tiene a todos en shock. Y no es un nuevo proyecto juntos, no es una declaración de amor eterna, no. La noticia es que Hande y Kerem, según fuentes muy cercanas, habrían terminado su relación, sí, como lo oyen, fin de la historia de amor, el final de ese cuento que parecía de Disney. La noticia se ha esparcido como pólvora por todas las redes sociales y los medios de comunicación, y aunque no hay comunicado oficial de parte de ellos, las fuentes son bastante sólidas. Los amigos cercanos a la pareja han confirmado a varios medios turcos, de forma extraoficial, claro está, que ya no están juntos. Imagínense la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, que nos tenía pegados a la pantalla con sus miradas, sus sonrisas y sus escenas románticas. Parece que fuera de la ficción, las cosas no funcionaron como esperábamos. Yo sé lo que están pensando, pero ¿cómo, si hace poco los veíamos tan felices, tan enamorados, con esas fotos juntos que nos derretían el corazón? Pues sí, así son las cosas de la vida, ¿no? A veces las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, tienen sus altos y sus bajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Y parece que la crisis para Hande y Kerem llegó para quedarse. Ahora, vamos a ser honestos, esto no es una sorpresa total para todos, porque desde hace un tiempo se venían notando ciertas tensiones entre ellos. Si los seguían de cerca en redes sociales, quizás notaban que ya no subían tantas fotos juntos, que no se comentaban tanto las publicaciones como antes, que las interacciones eran un poco más frías, más distantes. Claro, siempre pensábamos que eran cosas nuestras, que quizás estaban muy ocupados con sus proyectos profesionales, pero la verdad es que las señales estaban ahí. Y es que, como suele pasar en muchas relaciones, las agendas profesionales de ambos, la presión mediática, la constante exposición pública, todo eso puede jugar un papel importante en el deterioro de una relación. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que todo eso les pasó factura. Los rumores sobre el porqué de esta ruptura son muchos y variados. Algunos dicen que fue por la incompatibilidad de agendas, que Hande está enfocada en su carrera internacional y Kerem tiene otros planes. Otros rumoran que hubo una tercera persona involucrada, un tercero en discordia, como decimos en el argot popular. Y también están los que aseguran que simplemente se acabó el amor, que la relación se desgastó con el tiempo. La verdad es que no sabemos con certeza cuál fue el detonante final, pero lo que sí está claro es que la relación ha terminado. Es un golpe duro para todos los fans que creían en su amor y que soñaban con verlos juntos para siempre, pero también es una realidad que debemos aceptar. Cada pareja tiene su propia dinámica, sus propios tiempos y sus propios problemas, y aunque nos duela, debemos respetar sus decisiones. Lo que sí es un hecho es que la noticia ha causado un revuelo tremendo. En redes sociales los comentarios no paran, los memes inundan Twitter, Instagram y
Facebook, los fans están tristes, otros están enojados, algunos incluso están incrédulos. Es un mar de emociones encontradas, y es que Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Y no solo por su trabajo juntos en Senkalkam, sino también por su química fuera de la pantalla, por esas muestras de amor que nos hacían suspirar y por esa conexión que parecía tan fuerte y real. Pero bueno, la vida sigue y como dicen por ahí, después de la tormenta siempre llega la calma. Ahora es importante que todos entendamos que esta es una noticia muy delicada y que debemos tratarla con respeto, tanto a Hande como a Kerem. Ellos son seres humanos con sus sentimientos y sus emociones, y aunque sean figuras públicas, también merecen privacidad y espacio para procesar esta situación. No debemos especular demasiado, ni inventar historias, ni caer en chismes sin fundamento. Debemos dejar que ellos, a su tiempo, si así lo desean, hablen sobre lo que pasó. Y mientras tanto debemos apoyarlos en sus proyectos profesionales y recordar que, más allá de una relación sentimental, son dos personas talentosas y exitosas. Hande, por su parte, sigue con su carrera como actriz, trabajando en nuevos proyectos y brillando en cada papel que interpreta. Kerem también está enfocado en su trabajo, en sus propios planes y en seguir creciendo profesionalmente. Y ambos, como siempre, nos seguirán sorprendiendo con su talento y carisma. Ahora, ¿qué pasará con Senkalkam? Es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, la serie ya terminó, pero siempre quedará en nuestro corazón y en nuestra memoria como ese proyecto que los unió y que nos regaló tantas emociones. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre los recordaremos como Eda y Serkan, esos personajes que nos hicieron reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Y ahora vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Qué podemos aprender de esta ruptura? Pues yo creo que nos deja varias lecciones importantes. La primera y quizás la más evidente es que las relaciones, por más perfectas que parezcan, son trabajo, son constancia, son comunicación y son compromiso. Y cuando alguna de estas piezas falla, las cosas pueden complicarse. También nos enseña que la fama y la exposición mediática pueden ser un factor de presión muy grande para una pareja. Y que a veces es difícil mantener el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Otra lección importante es que debemos respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos o no las compartimos. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, y a tomar las decisiones que considere necesarias para su felicidad. Y por último nos recuerda que el amor, aunque es una de las emociones más hermosas y poderosas, también es frágil y puede cambiar con el tiempo. Y que no todas las historias de amor tienen un final feliz, pero eso no significa que dejen de ser valiosas y significativas. Ahora hablando de las reacciones de los fans, pues, como ya les había mencionado, han sido muy variadas. Algunos se han tomado la noticia con tristeza, expresando su desilusión y su nostalgia por la pareja. Otros, en cambio, se han mostrado más comprensivos y han apoyado la decisión de Hande y Kerem, pidiendo respeto y privacidad para ambos. También están los que se han mantenido neutrales, esperando a que sean ellos mismos quienes hablen sobre el tema. Y por supuesto, no faltan los que han aprovechado la situación para hacer bromas y memes, mostrando el lado más cómico de esta historia. Pero más allá de todas las reacciones, lo importante es recordar que esto es una situación real, que afecta a dos personas que merecen respeto y consideración. Y que como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas. Y aunque duela un poquito, debemos dejar que cada uno siga su camino, y recordar los buenos momentos que nos regalaron juntos. Porque a pesar de todo, su historia de amor, aunque haya terminado, siempre será parte de la historia de la televisión turca y de nuestros corazones. Y ahora, si me permiten, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de las redes sociales. Porque, como saben, en estos tiempos son el escenario perfecto para todo tipo de noticias, rumores y chismes. Y en el caso de Hande y Kerem, no ha sido la excepción. En Twitter, los hashtags relacionados con la pareja se han convertido en tendencia mundial, los fans han expresado sus opiniones y sus emociones a través de miles de tweets. En Instagram, las publicaciones con fotos de Hande y Kerem han recibido miles de comentarios, desde mensajes de apoyo hasta mensajes de tristeza. Y en Facebook, los grupos de fans se han llenado de debates y discusiones sobre el tema. Es impresionante cómo las redes sociales han cambiado la forma en que nos enteramos de las noticias y cómo las compartimos con los demás. Y en el caso de
El mundo del espectáculo, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para los fans, que ahora tienen la posibilidad de interactuar con sus ídolos y de expresar sus opiniones y emociones de forma inmediata. Pero también debemos recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y que es importante utilizarlas con responsabilidad y respeto. Porque a veces los comentarios sin fundamento o los rumores malintencionados pueden hacer mucho daño a las personas involucradas. Y hablando de redes sociales, es importante mencionar que tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo después de que se diera a conocer la noticia. No han publicado nada al respecto en sus perfiles, ni han hecho comentarios sobre el tema. Lo que demuestra que están respetando su privacidad y que no quieren dar más detalles sobre su vida personal. Y creo que eso es algo que debemos valorar y respetar como fans. Porque a veces la presión mediática puede ser muy agobiante y es importante que las figuras públicas tengan espacio para procesar sus emociones y tomar sus propias decisiones. Y en el caso de Ande y Kerem, creo que están haciendo lo correcto, actuando con madurez y profesionalismo. Y mientras tanto nosotros, sus fans, debemos seguir apoyándolos en silencio y esperar a que ellos, a su tiempo, si así lo desean, hablen sobre lo que pasó. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, como siempre, trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo, con toda la información y todos los detalles. Pero siempre, siempre con respeto y consideración hacia las personas involucradas. Bueno, mis chismosos, creo que ya hemos hablado bastante sobre la noticia bomba de Ande y Kerem. Y aunque es una noticia triste para muchos, también es una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones, sobre la fama y sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás. Y ahora, antes de pasar al final del vídeo, quiero recordarles que esta es solo una parte de la historia, que aún hay muchos detalles que desconocemos y que lo más importante es apoyar a Ande y a Kerem en sus caminos individuales. Y recordar que su historia de amor, aunque haya terminado, siempre será parte de nuestras vidas. Y ahora sí, vamos a las conclusiones finales, a recapitular todo lo que hemos hablado en este vídeo. Porque, como saben, siempre es bueno hacer un resumen para que no se nos escape ningún detalle. Así que prepárense porque vamos a recordar los puntos más importantes de este chismecito que nos ha tenido pegados a la pantalla. En resumen, la noticia bomba del día es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró con su química en Senkalkam, ha terminado su relación. La noticia se ha esparcido como pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, y aunque no hay comunicado oficial de parte de ellos, las fuentes cercanas han confirmado la ruptura. Los rumores sobre las causas de la separación son muchos y variados, desde problemas de agenda hasta la aparición de terceras personas. Pero lo importante es que la relación ha terminado y que debemos respetar la decisión de ambos. Las reacciones de los fans han sido muy variadas, desde la tristeza hasta el enojo, pasando por la comprensión y el apoyo. Y las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para expresar todas estas emociones. Tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo después de que se diera a conocer la noticia, y no han hecho comentarios públicos sobre el tema. Y como siempre es importante recordar que son seres humanos, con sus sentimientos y sus emociones, y que merecen respeto y privacidad. Y que como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora, para cerrar con broche de oro este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí conmigo, por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad de chismosos profesionales. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Cómo reaccionaron al enterarse? ¿Qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Qué creen que les depara el futuro a cada uno? Los leo a todos con mucha atención y me encanta saber sus opiniones. Y no olviden que aquí abajo en la cajita de descripción, les dejaré los links a mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto permanente. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos chismosos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo, así no se pierden de nada. Y ahora sí, me despido de ustedes con un abrazo virtual gigante, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que aquí siempre estaremos para compartir los mejores chismes y las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mi gente linda.